Sexualia TV. Estamos en Sexualia TV, yo soy Oscar y me invitaron para hablar de algo. Yo era biólogo y voy a tratar de relacionar el tema de la evolución biológica con algo relacionado con la sexualidad. Y no es fácil porque hay que explicar unas poquitas cosas antes de entrarle directamente al tema. Una creencia popular que habría que revisar es que para cada característica que tiene un ser vivo hay un gene, una información genética heredable que hace que así sea. Digamos, burdamente eso es cierto, desde los trabajos de Gregor Mendel lo sabemos, pero sí quisiera aclarar un poco esa transición entre lo genético y lo que finalmente se expresa. Hay algunos genes que denominamos genes muy canalizados, o sea, lo que está en la información genética es exactamente lo que se manifiesta. Por ejemplo, el tener el pelo chino o el tener el pelo lacio. El gene que determina el pelo chino o el pelo lacio, crezca la persona donde crezca, en la selva, en el desierto, hace 500 años o ahora, se alimente de lo que se alimente, el tipo de pelo va a ser el mismo, porque lo que determina que sea lacio es que el pelo lacio es perfectamente circular al corte, y eso es genéticamente determinado. Y en cambio el pelo chino es un poquito ovalado en su base. Entonces, eso hace que sea como un listón y que se haga ondulado. O que sea muy ovalado y que se haga pelo chino, como algunos grupos humanos. Esas son características genéticas canalizadas. Pero por otro lado, en el otro extremo, hay características genéticas que no son canalizadas, que son muy plásticas, decimos en biología. Y eso significa que, aunque haya genes que estén detrás de la característica, el rango de posibilidades que puede haber es muy amplio. No hay una determinación exacta entre los genes y el resultado final. Nuestra especie ha tenido tanto éxito en el planeta, éxito en términos de que ha ocupado todo el planeta, es la especie más exitosa y más destructiva que ha habido casi sin duda en la historia de este planeta. Lo que le ha permitido ir ocupando todos esos espacios en el planeta es la plasticidad. No es una adaptación biológica el que pueda haber gentes que viven en Alaska, en casas que están fabricadas con hielo, y gentes que viven en palapas en la playa, en el trópico, gentes que viven en lugares donde llueve muchísimo o lugares muy secos. Esto se ha logrado por la plasticidad que tenemos. Podemos adaptarnos a muchas condiciones con la misma información genética. Sin embargo, se sigue pensando que hay determinismo biológico. El determinismo biológico es la creencia de que es la biología, los genes, lo que hace que las gentes sean de cierta manera. Y eso es lo que yo quisiera aportar a las cápsulas de Sexualia. Esta posiblemente claridad de que no es así. No hay genes que impongan su voluntad, digamos, en los seres humanos. Se han encontrado algunos genes que tienen que ver con cuántas parejas tiene el ratoncito que es portador del gene, y sí hay algunos genes que parece que tienen influencia en que el ratón elija dedicar toda su vida a una sola pareja, o que busque ratón o ratona, o que busque varias parejas durante su existencia. Parece ser que sí, hay algunos genes que tienen esa posibilidad, pero la determinación genética en los humanos no es tan rigurosa. Sin embargo, estas gentes de los grupos conservadores,
frente a la familia o providas o como se denominen, hacen mucha insistencia en que ellos están hablando de biología, mientras la gente que tenemos un pensamiento mucho más liberal, respetuoso por la diversidad, etc., estamos hablando de cosas que son ideológicas. Entonces, en ese punto me quisiera centrar. Si estamos hablando de biología, siguiéndoles la corriente, pues entonces tendríamos que hablar de qué es lo que ocurre con especies cercanas a nosotros respecto a los que estas personas dicen que es la forma correcta de ser humano. Y un punto de golpeteo constante es el asunto de la monogamia. También de la reproductividad, también de la preferencia sexual, si tienen parejas hombre, mujer o de ambos, etc. Pero vamos a centrarnos solo en la monogamia. El grupo evolutivo al que pertenecemos es el que llamamos el de los primates superiores. Los primates superiores somos monos grandes, de origen africano, que no tenemos cola. Eso es lo que caracteriza a ese grupo de los que llamamos primates superiores. Chimpancés, gorilas, orangutanes y un grupo más o menos numeroso de los que se llaman gibones, que viven hoy en el sureste de Asia. Todo este paquete se parece porque hace 30 millones de años éramos la misma especie. Y de esa misma especie, en diferentes zonas del planeta, ha habido distintas adaptaciones y esas especies que resultan hoy contemporáneas con nosotros son distintos desarrollos de ese mismo bicho, Egyptopithecus, que vivía hace 30 millones de años. Sabemos que esos eran poligínicos, o sea que los grupos estaban formados por varias hembras con sus crías y pocos machos. Y sabemos eso porque en todas las especies poligínicas el rasgo más importante, el resultado evolutivo más importante visualmente es que los machos son más grandes que las hembras. No hay ninguna otra razón biológica, por muchos cuentos que les echen, que la defensa del territorio, esos son cuentos. La única razón explicable en términos de evolución es que algunos machos corren a otros machos del grupo, los machos que se quedan necesariamente son más grandes, porque los corridos, si fueran los más chicos, se les puede correr, pero si son más grandes que el que corre, pues no se pueden ir, ¿no? Entonces, este rasgo de diferencia de tamaño nos da toda la certeza de que hace 30 millones de años ese ancestro nuestro eran poligínicos, porque los machos son como del doble que las hembras, 12 kilos con 6 kilos de las hembras. De esa rama, que implica unas conductas muy peculiares de estar constantemente enfrentándose entre machos para correrlos del grupo. No es para quedarnos con las hembras, es para correrlos del grupo por otras razones, porque falta algún recurso. Esa competencia por los recursos locales, por el alimento básicamente, se reduce mucho si en vez de seguir compitiendo, nos vamos a otra zona en donde el alimento no falte. Entonces, hace como 25 millones de años, una rama grande de estos primates superiores se decidió por la monogamia. Los grupos monógamos son grupos donde un macho y una hembra se van a ocupar un cierto territorio, las copas altas de los árboles, y ahí forman su familia, se heredan el territorio generación tras generación. Los vecinos y las vecinas son generalmente parientes, pero no hay pleitos entre las diferentes familias o los pequeños territorios. Esa rama que es monógama es la de los gibones. Ahí sí la monogamia es biológica.
es la opción biológica y está determinada genéticamente, porque no son humanos, son primates superiores, parientes nuestros, pero no son humanos, no deciden lo que van a hacer. Simplemente hay una época en la vida en la que se enamoran y solo se enamoran de una persona. Los viudos y las viudas ya nunca se vuelven a enamorar. Eso es lo que es la monogamia biológica, que sí existe. Y están ahí nuestros parientes cercanos, nos dividen 25 millones de años de evolución, pero eso sí existe, solo que no es de este lado. Quedaron los monógamos en Asia y los demás en África. Esta línea de la que venimos siguió siendo poligínica, donde hay pocos machos y muchas hembras y sus crías en los grupos. Sigue habiendo machos más grandes que las hembras, se aumenta la talla en la historia. El de hace 30 millones de años tenían machos de 10, 12 kilos y ahora son, los gorilas y los orangutanes son unos monstruos, son enormes, porque ese es otro resultado de la poliginia. Pero otra escapatoria a esta línea central, digamos, poligínica, donde los machos tienen muchas hembras a su disposición sexual como consecuencia de haber corrido a los demás machos, tiene otra escapatoria lateral, que es la que incluye a los chimpancés, a los bonobos y a nosotros. Y esa línea lateral es una línea que se diferencia mucho de la línea poligínica de gorilas, orangutanes y nuestro ancestro. Esta línea se caracteriza por tener un nuevo tipo de alimento, las proteínas animales. Mientras orangutanes, el ancestro de hace 30 millones de años, gorilas, todo este paquete de peleoneros por correr a los otros machos, son herbívoros. No son vegetarianos, porque no es una decisión. Son herbívoros, comen plantas, frutas, de repente se comen un grillo o se comen un gusano, pero no es la parte central de su dieta. ¿Cómo dejamos de competir? ¿Cómo dejamos este estrés constante de estar peleando y corriendo a los machos? Pues una opción es comer otra cosa. Si la opción para la monogamia fue retirarse de las zonas de pelea hacia las copas de los árboles, pues la opción que tomaron los ancestros nuestros hace unos 10 millones de años fue dejar de pelearse por las hembras, pero no por dejar de pelearse por las hembras, sino porque encontraron otras fuentes de alimento, que son gusanos, insectos, pequeños mamíferos, incorporar la carne a sus dietas. La carne en el ecosistema está concentrada en un animal, o en un hormiguero, o en un termitero. Los vegetales están distribuidos uniformemente. Para que alcancen los vegetales, lo que hacen los machos grandes es correr algunos. Pero para encontrar el recurso cuando son proteínas animales hay que buscarlo. No es un recurso que esté distribuido en el ambiente como el pasto, como la vegetación, sino que hay que ir, a veces perseguir, a veces cazar, encontrar el termitero, ingeniárselas para sacar a las hormigas o a las termitas, y eso se hace mejor en grupos grandes. Los grupos poliándricos son grupos donde los machos no se pelean por las hembras. No son unas blancas palomas, no son angelitos, sí se pelean y sí se matan, eso es indudable, pero no es la dinámica de pelearse por las hembras como en los grupos poligínicos. Entonces, chimpancés, bonobos y nosotros nos caracterizamos por otro tipo de dieta, y ese otro tipo de dieta, para conseguirlo, es mejor tener grupos grandes donde los machos no se peleen. Si es que hay alguna característica biológica que tenga que ver con la especie humana, es esta. Grupos de muchos machos y muchas hembras. Los grupos de gorilas son de 15 gorilas, 17 gorilas en la selva. Los grupos de chimpancés o de bonobos son 300, 400. Las ciudades humanas son de millones. Pero
¿Cómo se logra esa convivencia? Si fuéramos más parientes de los gorilas, no se podría, porque simplemente ver a otro macho de mi misma edad me hace ser agresivo. En los chimpancés, los bonobos y nosotros no ocurre eso. Lo que se inauguró en nuestro paquete es la colaboración, la cooperación, el permitir que el objetivo de encontrar la comida se logre colaborando entre varios. Y esto se traduce en que las conductas de las hembras son mucho más propicias para tener relaciones sexuales con muchos machos, que es lo que se llama poliginia, poliandria, y consecuentemente cada macho también tiene relaciones sexuales con casi todas las hembras del grupo que están fértiles. Entonces, si hay algún dato biológico que tenga que ver con nuestra especie, es ese. Somos una especie donde no hay exclusividad sexual y eso contribuye a que no haya peleas entre los grupos. Si les gustó la cápsula, suscríbanse, por ahí está el letrerito a la derecha. Sigan viendo las cápsulas de Sexualidad TV y a lo mejor me vuelven a encontrar por aquí, porque seguramente lo que dije es poco y faltó muchísimo. Muchas gracias. Sexualidad TV.